La ciencia lo ha demostrado. YouTube está pensado para atontar a la población juvenil e impedir que accedan a los puestos de máxima responsabilidad. Los gobiernos del G20 han pactado con las grandes compañías como Google, YouTube, Apple y Coca-Cola para impedir que las futuras generaciones crezcan libres e inteligentes. Así todos seremos más fáciles de controlar y podrán llevar a cabo el plan. No, sí, en realidad es hasta entretenido escucharlo, pero demasiado por con los reptilianos. Nos encantan las historias. Es condición humana. La narrativa nos ayuda a construir la realidad y además en el pasado fue una herramienta muy útil porque en aquellos tiempos no todo el mundo tenía oportunidad de conocer más mundo que en ese momento conocía. Pero junto con las historias siempre nos va a ser difícil separar qué es realidad y qué es ficción. Y antes la verdad era un problema y nos creíamos lo primero que nos decían porque, bueno, no había mucha más información con la que contrastarla. Se supone que a día de hoy debería de ser más fácil, pero resulta que tenemos demasiada información que procesar, por lo cual a día de hoy sigue siendo fácil crear falsas noticias o bulos y más fácil todavía es hacer que alguno de esos bulos nos los creamos. Hoy vamos a hablar de las teorías conspiranoicas, pero no vamos a hacer un top sobre cuáles son las más importantes o cuáles son las que están desmentidas, no. O lo que vamos a repasar es qué son, por qué creemos en ellas, cuáles son los mecanismos psicológicos que hay detrás de las teorías conspiranoicas, cómo se forman y cómo podemos rebatirlas. Entendemos por conspiranoia como ese surgimiento de ideas fijas, absurdas y obsesivas sobre conspiraciones o acuerdos secretos de organizaciones o grupos que pretenden ocultar verdades al resto de la humanidad, y a sus seguidores los denominamos conspiranoicos. Seguro que estáis esperando que dé el perfil de un conspiranoico de libro, pero ese perfil todo el mundo lo conoce. Yo quiero centrarme en las ideas conspiranoicas, porque cualquiera podría caer en ellas. Wow, espérate, ¿qué acabo de decir? ¿Que en realidad todos podemos llegar a creer que la Tierra es plana? ¿O que los extraterrestres hacen experimentos con nosotros? ¿O que el hombre jamás ha llegado a la Luna? En realidad esa última es cierta. Hay hasta un documental que lo demuestra. Vale. ¿Y tú sabías que ese documental era un falso documental, ¿no? Que estaba hecho así queriendo. De hecho, si te esperas al final del documental te lo dicen, ¿no? En realidad, podemos llegar a creer en una idea conspiranoica no porque seamos unos conspiranoicos en potencia, sino por cómo construimos la realidad. Repliquemos un sencillo experimento. Dime si encuentras algún patrón reconocible en esta secuencia. En un experimento se le pidió exactamente lo mismo a los voluntarios, que indicaran si eran capaces de reconocer algún tipo de patrón en la secuencia o si ésta era aleatoria. Después rellenaron un cuestionario sobre si creían o no en teorías conspiranoicas. ¿Y cuál fue el resultado? Inconcluyente. Es decir, cualquier persona podría identificar patrones en una secuencia intencionalmente aleatoria, creyera esta en teorías conspiranoicas o no. Porque sí, esta secuencia es aleatoria, la desarrollé con el método de la cara o cruz, así de simple. Claro está que encontrar patrones en una secuencia de unos y ceros no es lo mismo que creer en una teoría conspiranoica, pero funciona de la misma manera en cuanto que solemos unir patrones que en un principio parecen inconexos. De hecho, esto ha sido algo adaptativo para nuestros antepasados. Mejor creer que por un sitio ha pasado un depredador, aunque no sea cierto, que es ponerse cara a cara a uno. Y ahora surge la pregunta: ¿por qué creemos? Según ciertos estudios, hay dos factores que determinan nuestro interés por esta clase de teorías: la existencia de un contexto de incertidumbre y la duda ante la moralidad de los agentes implicados. Las teorías de la conspiración se crean para dar sentido a temas que inquietan a la población porque son incontrolables, ambiguos, confusos o difíciles. Crean una sensación de vulnerabilidad y genera por ello más interés en encontrar una explicación. No aguantamos lo desconocido y nuestro cerebro necesita una estructura y secuencia, tener una explicación de lo que está pasando. De hecho, cuanta más sensación de incertidumbre o más necesidad de encontrar esta estructura, más proclives seremos de creer en estas teorías.
Sin embargo, ante una situación de incertidumbre, la población tiende a confiar más en los medios oficiales para encontrar explicaciones a los sucesos. Nos acercamos más a los agentes de autoridad. Pero, si a la sensación de incertidumbre le añadimos la duda sobre la moralidad de los dirigentes y que hay unos planes secretos que nos intentan ocultar, entonces ya tenemos la receta perfecta. De hecho, hasta en los casos más extremos, las personas más desconfiadas son capaces de creer en dos teorías conspiranoicas que son completamente contradictorias entre sí, todo sea por intentar darle un sentido fácil al mundo. Junto con esto, el atractivo de cualquier teoría conspiranoica se basa en 3 puntos. Primero es que explican de forma sencilla lo que un análisis convencional no revela. Segundo, y es que dan sentido a un mundo confuso, dividiéndolo entre los buenos, los malos, las luces, las sombras. Y tercero, siempre son ideas rodeadas de misterio y un secreto que solo posees tú y nadie más. Pero por mucho que simplifiquen el mundo, una idea de este tipo puede traer consigo consecuencias muy graves tanto para los creyentes en sí como para otras personas. ¿Cómo identificamos una teoría conspiranoica? Aunque pudiese parecer fácil identificar una idea de este tipo, la verdad que no lo es. Investigadores italianos colaron más de 4.000 falsas noticias en páginas dedicadas al mundo de la conspiranoia. Algunas noticias parecían absurdas, pero estaban bien argumentadas, y otras eran completamente descabelladas. El resultado fue que los seguidores de estas páginas no eran capaces de distinguir entre una noticia bien argumentada y una falsedad exagerada. Y alguien puede decir que, claro, es que eso solamente le pasa a los conspiranoicos. Pero es que cualquiera podemos caer en ese error. Muchas noticias de este tipo se disfrazan muy bien con un discurso científico que llama mucho la atención y podrían llegar a confundir. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar una historia con tintes conspiranoicos? En la revista Verne nos explican estos 9 pasos, aunque todos se pueden resumir en 3 puntos. Primero, vamos a simplificar la realidad con planes muy elaborados, donde todo encaja a la perfección, y por supuesto vamos a desconfiar de esos sucesos que se podrían explicar de forma más sencilla, como por ejemplo, por el azar. Segundo punto, siempre vamos a partir de la base de un pequeño elemento que sí es cierto, para así elaborar algo mucho más grande y más complejo, donde se mezclan hechos y especulaciones sin distinguir entre ellos, y donde se desconfía de cualquier asociación gubernamental, empresa o grupo. Y tercer punto, y por supuesto, negaremos cualquier prueba en contra de nuestros alegatos, pero igualmente reprocharemos a los demás que no acepten nuestras pruebas irrefutables. Por eso se rehúye de todo lo que parezca una versión oficial. Pues bien, con estos 3 puntos ya te puedes montar tu propia teoría conspiranoica y empezar a convencer a la gente de ello, aunque este trabajo sería mucho más útil si conocieras los mecanismos psicológicos que nos hacen creer en ellas. ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos de las teorías conspiranoicas? Sobreestimamos nuestras capacidades de razonamiento. Creemos que formamos nuestras ideas a través de los argumentos lógicos, pero la verdad es que a nuestro cerebro aún le queda un poco para perfeccionar su aparato racional. Recordad que creemos en estas teorías para encontrarle sentido a un mundo lleno de incertidumbre, y por lo tanto, para sentirnos más seguros en un ambiente controlado y que predecimos. Y esto es un principio emocional, no lógico-racional. Por supuesto, aquí intervienen algunos sesgos cognitivos a la hora de construir la realidad, pero no nos olvidemos también del motivo social. A veces es más importante el puesto que tenemos en nuestro grupo social que tener o no razón. El miedo a ser excluidos del grupo también está muy presente. Por lo cual, mientras más gente comparta una misma idea, más proclives seremos nosotros de creerla también y seguir el rebaño. Ya hemos hablado en este canal sobre el famoso experimento de Asch y la conformidad social, aunque lo tratamos con más detalle en el vídeo sobre la espiral del silencio. Un grupo influyente, una pregunta evidente, un sujeto ingenuo, y aunque el resto del grupo daba la respuesta mala adrede y descaradamente, el individuo también le daba por no desentonar con el grupo. Aunque sí hay otro experimento muchísimo más sencillo, tan sencillo que lo podrías hacer incluso tú, con el que podemos influir sobre la curiosidad de los demás. Es el experimento de la esquina de Stanley Milgram. Sí, Milgram, el mismo que hizo el experimento de las descargas eléctricas. El procedimiento es tan sencillo que hasta lo podrías hacer tú. Escoge una esquina concurrida de la calle y mira al cielo durante 60 segundos.
Si creas esta condición, la verdad que no tendrás mucho efecto, pero si en vez de que seas una sola persona, sois un grupo que para y mira hacia arriba durante el tiempo que sea, seguro que se os une muchísima más gente a mirar. Vamos, que esto es lo mismo que pasa en las tiendas o en la publicidad. Si hay mucha gente que habla muy bien del producto o si hay un sitio que esté muy concurrido, acudimos a ver qué pasa. Pues con las ideas pasa lo mismo. Mientras más gente las crea, más posibilidades hay de que también las consideres tuyas. A esto se le llama la falacia de la demostración social. La veracidad de una idea se compara con la cantidad de gente que cree en ella. Bien, ya sabemos cuáles son los mecanismos psicológicos. Y ahora vamos al último apartado. ¿Cómo les hacemos frente? Esta es la gran pregunta que se hace todo aquel que ha debatido con un conspiranoico. Las ideas conspiranoicas de hecho no se alejan mucho de las ideologías negativas, tal y como ya hemos visto en el vídeo de las ideologías. Se aplican casi los mismos principios de hecho. Si no has visto ese vídeo te lo recomiendo. Pero comenzando con esto, vamos a eliminar el primer obstáculo. No podemos discutir con argumentos racionales. Pensamos que si aportamos pruebas, pues conseguiremos convencer a la gente. Y en algunos casos puede que sea así, pero las ideas conspiranoicas tienen un arraigo más emocional que racional, por lo cual presentar este tipo de argumentos lo que va a hacer que la otra persona se destabilice emocionalmente y hará que se refuercen más sus posturas. Resulta que esto se le llama efecto boomerang y es algo que hasta está estudiado. Otra forma de intentar contrarrestar este efecto es hablar del mito e intentar dar explicaciones razonadas y científicas de ese mito. Es algo muy común que se encuentra en las campañas de salud o contra la violencia, por ejemplo. Pues resulta que no es eficaz, que también es contraproducente, porque la gente tiende a quedarse más con el mito que con los datos. ¿Por qué somos idiotas? No, es porque el mito se presenta siempre como una forma narrativa o una forma de eslogan, y nosotros somos más propensos a quedarnos con esos datos. Nos encantan las narraciones, pero odiamos que nos den la tabarra con datos objetivos. ¿Y entonces qué hacemos si lo más razonable no nos sirve? Pues bueno, pasemos a la parte más emocional. No mencionemos los mitos, ni siquiera actuemos como que existen. Vayamos a los datos importantes. No busques confrontar o capear a los detractores. Mejor ofréceles perspectivas que tengan que ver con su forma de pensar. Utiliza algún tipo de método de infiltración. Muéstrate en principio de acuerdo con lo poco de verdad que tengan sus ideas y desde ahí ve cuestionando poco a poco el resto de pruebas contradictorias. Y utiliza historias y anécdotas para mostrar las pruebas y contar tu visión del mundo. En definitiva, acudamos a la dimensión emocional de estas ideas y no a la parte puramente racional. Pero esto ya es decisión de cada uno. Si quieres, puedes seguir partiéndote la cara en Twitter como has estado haciendo siempre. Como siempre, queda muchísimo por hablar de este tema, pero no tengo más espacio. Si queréis saber más, tenéis una lista de artículos interesantísimos en la descripción del vídeo que amplía con creces todo lo que he estado mostrando aquí. Comenta qué opinas sobre este tema y si te ha gustado el vídeo, pues compártelo con tus amigos. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete para ver más trabajos como este. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.